Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí estamos otra vez, una vez más, para la entrevista con esta personita especial que ya vamos a estar conectándonos. Hola, 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 hola. No sé si se escucha. Estoy escuchando por aquí, no. No estoy escuchando, ya. Ujú. Hola, ¿me escuchan? Un momento que voy a buscar un audífono. ¿Qué? ¿Por qué? Pero no lo actives sin. Pero tú ahorita si funcionaba. Ay, yo ahorita no puedo ver eso, Luis. Upa. A ver. ¿Aló? ¿Me escucha? Estamos con un problema de audio aquí que no entiendo. ¿Me escuchan? Voy a volver a salir. No te escucho. Eh, bueno, ya sí. Ya veo que Laura, gracias por avisar que sí me están escuchando. Pensé que era un asunto mío. No sé si, Sacha, vas a tener que volver a entrar o conectar un micrófono, porque no se escucha tu audio. No estoy escuchando nada. A ver. Ahora sí, ¿Listo? ahora sí te escucho. Perfectísimo. Entonces, era yo la del problema, porque yo te escuchaba perfecto a ti. Yo, bueno, ¿qué pasa? Muchas gracias a todos los que se quedaron conectados y gracias por informarnos del problema de audio. Ya resuelto, ya estamos los conectados. Y pues a todas las personitas que nos están viendo, una bonita noche. Hoy tenemos en el Instituto Nido un súper invitado especial que estoy muy feliz de tener el placer de entrevistar, que es Julio Vicente Pérez Infante. Les voy a dar una pequeña introducción de este maravilloso personaje que tenemos hoy. Él es químico, posee un doctorado en investigación en Inglaterra,
Se formó como psicoterapeuta gestal y se ha dedicado de manera científica a explorar la conexión que hay en el cuerpo y en la mente como herramienta de sanación. Y tiene, les digo, 20 años, más de 20 años de experiencia dando consulta y tratando personas. Y en el 2003 obtuvo el Premio Nacional otorgado por la Asociación Venezolana de Psicoterapia por todo el trabajo de investigación que él ha estado realizando en acompañamiento emocional. Y pues es un súper honor tenerte aquí, Julio. Bienvenido. Gracias, gracias, Sacha. Sí, ese es un recorrido amplio, pero importante para compartir desde este lugar, ¿no? Desde esta formación que ha sido un tanto larga, y he mirado muchas cosas en este camino, humildemente, pero ha sido así, muchas transformaciones, y ahora, justo en este último año, lo que hemos vivido ha sido también una etapa importantísima de transformación en esa conexión que es la continuidad entre el cuerpo y la mente. No sé si me están escuchando con un eco o se No escucha está, bien. yo te escucho perfecto, Julio, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, para mí también un placer estar acá compartiendo con las personas que están unidas acá. Les invitamos a hacer sus preguntas por el chat y de este tema tan amplio, pues yo tengo mi perspectiva y mi visión, pero este tema amplísimo que es la conexión entre el cuerpo y la mente y que ahora todos los profesionales de la salud no podemos ignorar, tenemos que estar claros de que hay una conexión directa entre esas dos partes. Dice Leonora que si hay eco. Vamos a ver si yo puedo hablarles sin el micrófono. A ver, sin los audífonos, ¿se escuchará eco también? A ver, Cuéntanos, Leonora, si se escucha mejor así. a ver, Nora, ¿se escucha mejor? Es que yo te escucho perfecto de las dos maneras. Entonces, a ver, Bueno, ¿cómo? entonces sí, yo también estoy escuchando bien. Ah, muy Bueno, bien. entonces lo cierto es que estamos hablando de un tema, de un temazo importantísimo y que no podemos ignorar ya en esta época de la cultura y de la civilización donde estamos y de la ciencia. Y es este vínculo entre el cuerpo y la mente que en realidad es un artificio cuando nosotros decimos que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. Esa es una deconstrucción que hacemos para entendernos, pero en realidad es un artificio porque la mente y el cuerpo es la misma cosa. O sea, la Así es. psicología es parte de la medicina y la medicina es parte de la psicología en general. Y de eso es que yo he estado investigando y lo que me he ocupado durante, como tú dices, de los últimos 20 años, ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, porque todo esto eh, me ha demostrado cómo el considerar el cuerpo y la mente como una misma cosa, como hacen en el Instituto NIDOC también, es el abordaje más efectivo que podamos tener, porque no somos máquinas simplemente donde hay fluidos y donde hay una cantidad de corriente pasando, sino que somos unos organismos complejos, inteligentes, estructurados, donde cada cosa cuenta en el sistema. Así es, Julio, estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que nosotros profesamos acá en el Instituto Unido. Somos mucho más de lo que creemos ser. ¿Mm? Eh, Exacto. Les comento a todas las personas que nos ven, hoy Julio nos va a hablar de un súper tema que es la psicoterapia corporal. ¿Mm? ¿Nos puedes Exacto. comentar un poquito qué es esto? ¿Qué es la psicoterapia corporal y más o menos en qué se basa? Sí, dentro de las psicoterapias científicas que están avaladas por la Organización Mundial de Psicoterapia, el Instituto Europeo de Psicoterapia, aquí mismo en México hay también un desarrollo importante de la psicoterapia corporal. Es esa área de la psicoterapia que utiliza métodos corporales para incidir sobre el psiquismo. En general se puede hablar de esto, ¿no?
Y también es la psicoterapia que parte de esto mismo que estamos hablando, de cuerpo y mente, como una sola unidad funcional. Entonces, ¿qué hace la psicoterapia corporal? Bueno, tiene una idea del ser humano, una idea de las intervenciones, de las distintas cosas que necesita el ser humano y la lleva a aplicar eh, recursos manuales, recursos de intervención en la respiración, recursos de intervención en distintas formas de contactar con el cuerpo, del contacto corporal, y los usa para abordar las cuestiones que aborda generalmente la psicoterapia. Los duelos, los conflictos, lo que tiene que ver con las relaciones humanas y también todos aquellos procesos que llamamos los procesos de somatización, que son aquellos procesos que todos conocemos, que nuestros pensamientos y nuestras emociones influyen sobre la organicidad, sobre el organismo. Entonces, la psicoterapia corporal pues puede abordar una cantidad de trastornos, una cantidad de conflictos, una cantidad de condiciones de salud y en esa intersección proponer muchas cosas que mejoren el bienestar y la salud del individuo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que está pasando ahorita con el COVID. Yo tengo una paciente que se ha hecho varias veces la prueba de COVID y en todas las ocasiones ha resultado negativa su prueba, gracias a Dios. Sin embargo, ella mientras espera el resultado, en cada una de estas ocasiones le ha dado fiebre, le ha dado dolor de cabeza, le ha dado toda la sintomatología del COVID y luego, bueno, afortunadamente no lo ha tenido, pero ese es un ejemplo actual de cómo está imbricada la mente con el cuerpo y cómo también podemos somatizar. Y evidentemente esos momentos en que ella ha tenido fiebre y en esos momentos donde ha tenido dolor de cabeza, realmente los ha tenido. Lo que pasa es que ha sido de una manera que no ha sido por el virus, ha sido por su interacción entre su cuerpo y su mente que está haciendo esto. Así que en ese mismo orden de ideas me ha tocado abordar muchísimos casos, muchísimas condiciones de salud y yo en un principio las abordaba desde el punto de vista de la psicoterapia tradicional, ¿no? De la gestal, de lo que era la conversación y la experiencia. Pero una vez como me di cuenta que las intervenciones en el cuerpo hacían que cualquier proceso terapéutico se potenciara y hiciera que fuese mucho más efectivo, entonces a partir de allí empecé a trabajar mucho más con lo que son los desbloqueos de las tensiones neuromusculares, con lo que son la flexibilización del cuerpo en general, el acompañamiento para mejorar la rigidez en la respiración, por ejemplo, que todo eso está relacionado con lo que se conoce en psicoterapia corporal como la flexibilización de la coraza, que es hacernos básicamente más humanos y más nosotros mismos. Entonces, así la psicoterapia corporal principalmente ayuda a tener un organismo más vivo, más vital, por decirlo así, que es capaz entonces de resolver los conflictos de relaciones, los conflictos existenciales, los conflictos de la vida, a través de potenciar el organismo y de su plenitud, ¿no? Y sobre todo de este concepto que quiero conversar sobre ello, Sacha, este concepto de lo que llamamos la coraza del carácter. Es que como nosotros somos, eso está en el cuerpo y ustedes pueden ver que las personas que tienen unos pensamientos más rígidos generalmente son más rígidas también en su corporalidad. Las personas que tienen un pensamiento difuso también son más difusas en su corporalidad. Entonces, esa interconexión entre cómo somos físicamente y cómo somos en nuestro carácter se llama la coraza caracterológica, o sea, cómo hay un correlato entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional, y nuestros cuerpos mentales, y si queremos hablar de otras dimensiones, también de nuestro cuerpo etéreo, espirituales,
depende del contexto de cómo lo queramos observar. Oye, Julio, entonces tú trabajando el cuerpo físico, también trabajas al mismo tiempo liberas ese cuerpo emocional o ese cuerpo espiritual, ¿no? Porque pues muchas veces Exactamente. hay como como este tabú de que se tiene que trabajar lo emocional aparte, lo corporal aparte, lo espiritual aparte, y resulta que hay terapias que somos uno, ¿no? Todo está conectado y la Ah, psicoterapia corporal, por ejemplo, te sana todos los aspectos, ¿no? No nada más, o te claro, mejora a un nivel integral, no nada más la parte emocional o la parte física, ¿no? Entonces, justo claro. quiero pegar a esto. Eh, para que a las personas que nos están viendo les quede muy claro. ¿Qué es la diferencia entre un masaje tradicional y una sesión de psicoterapia corporal? ¿Cuáles son los beneficios adicionales o lo extra que puede tener esta sesión? Sí, bueno, principalmente cuando tú vas a hacer una sesión de psicoterapia corporal y tienes muchos recursos, el masaje es uno, el masaje terapéutico, el tacto consciente es uno, pero eso también se integra con la palabra, con la respiración, con el movimiento. Entonces, todos esos recursos juntos hacen la diferencia de ir solamente a un, por ejemplo, un masaje relajante o una terapia inclusive de yoga, porque el yoga también comparte muchas cosas de este abordaje cuerpo-mente, que es una unión. Yoga es unión también, pero nosotros en la psicoterapia corporal añadimos un diagnóstico, vamos a la biografía del individuo y vemos, tenemos una lectura del cuerpo desde lo que ha vivido esa persona. Todo está grabado en tu organismo. Desde tu nacimiento y antes del nacimiento hay huellas. Yo, por ejemplo, trabajo con la cabeza, con el cráneo, y generalmente hago una exploración a través del tacto de los huesos del cráneo, de las distintas placas craneanas, y de allí puedo determinar, por ejemplo, cómo fue el parto de la persona, cómo fue su más temprana infancia a través de las huellas que hay en las diferentes superficies del cráneo, cómo eso está, ¿verdad? Cubierto con lo que es el epicráneo, que es digamos, el tejido que envuelve, que es una hoja de fascia muscular que envuelve el cráneo. Todo eso da información. Y así como el cráneo da información, las manos, las articulaciones, tu columna, tu sistema vertebral, la forma en que están, por ejemplo, conectadas las distintas vértebras en el tórax. Todo eso tiene que ver con la forma en que has respirado durante toda tu vida y que va otra vez creando esa coraza que es nuestra forma de estar en el mundo. Ahora, ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? Porque nuestros pensamientos determinan nuestra corporalidad y nuestra corporalidad determina nuestros pensamientos. Entonces, por eso cuando vas a una sesión de psicoterapia corporal, el tacto, la respiración, el movimiento, todo está incorporado en función de tu vida, de tu biografía. No está aislado. Entonces, bueno, se dan desbloqueos de energía, se da desbloqueo de esa caracterología y la idea es que podamos entonces, a través de este trabajo, tener una mayor flexibilidad de nuestro organismo como tal y nuestro sistema cuerpo-mente y poder entonces, y eso es un poco, creo que lo que tú querías que comentáramos es muy importante comentar, ¿cómo nos sirve esto en estos momentos de cambio? Bueno, nosotros entre más liberados, entre más flexibles, entre más plenos en nuestro organismo, independientemente de las condiciones de salud que podamos tener, pues podemos mejor ser más resilientes, abordar más los cambios y por lo tanto esta disciplina de la psicoterapia corporal, que vuelvo a decir, en México tiene una de sus mejores expresiones en Latinoamérica,
Y bueno, en Europa está muy desarrollada, en otros países, y en el Oriente, pues no se llama así, se llama yoga, se llama disciplinas cuerpo-mente y otra cantidad de nombres que se le da. Pero en todo el planeta es importante estas disciplinas, estas prácticas, porque son totalmente necesarias para manejar el cambio, para manejar las pérdidas, para manejar también nuestras actitudes, nuestra energía, nuestras potencialidades creadoras y para adaptarnos a todo esto que estamos viviendo. Entonces, bueno, otra vez, para resumir todo esto que estoy diciendo, es un mundo totalmente distinto a hacerse una terapia solamente de masaje o de relajación. Es entrar en nosotros mismos, es ir mucho más profundo y tomar lo que necesitamos para tener una existencia más plena, más vital y más fluida. Pues qué nutrición, la verdad, tus palabras, Julio. Yo creo que todos necesitamos una sesión de psicoterapia ahora en pandemia, como lo mencionas, porque todas esas emociones que mencionas, todos hemos sentido ese estrés, hemos sentido depresión, en un momento estamos muy felices y otro estamos tristes o estamos estresados o ansiosos, ¿no? Depende de la situación que cada quien tenga en casa, pero yo creo que para todos ha sido algo bastante intenso, ¿no? Y tienes Julio, pronto una sesión acá en la Ciudad de México. Para los que no saben, Julio vive en León, pero él va a tener una jornada de psicoterapia corporal acá en la Ciudad de México, en el Instituto Unido, el 11 y 12 de diciembre, ¿correcto? Sí, así es, estaremos, bueno, si todo se permite, va con toda la seguridad posible, o sea, usamos todo lo que es la sanitización del espacio y a través del uso de cubreboca y de máscaras y todo esto nos permite, porque esa es otra de las facilidades de la psicoterapia corporal, como podemos trabajar de tantas formas podemos también en esta época trabajar sin riesgos. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es trabajar a través de las terminaciones nerviosas de las plantas de los pies. Incorporamos la reflexología, por ejemplo, y a través de eso podemos hacer muchas cosas sin aproximarnos a la región donde está la parte respiratoria del organismo, sobre todo si la persona se preocupa por eso, porque lo importante es sentirse también libre y cómodo en la sesión. Entonces, sí, si todo sale como planeado, entonces el próximo viernes 11 y el sábado 12 estaremos por allá Ah, sí. en Roma para atender a las personas que quieran hacer esta exploración y desprenderse de todas esas tensiones crónicas, porque sobre todo trabajamos con eso. No es suficiente nada más que se haga un ajuste quiropráctico, no es suficiente nada más que se haga una liberación de la tensión a nivel del músculo, de las contracturas musculares, sino tenemos que siempre mirar a qué significa cada una de estas cosas en nuestra estructura de vida y en nuestra personalidad. Y eso se puede llegar a través del trabajo, a través de la observación del cuerpo y a través de ver cómo nosotros respondemos a ciertos estímulos que se dan en la terapia. Entonces, mm, no todo el mundo, y uno se pregunta, ¿por qué unas personas ante esta crisis del COVID están respondiendo de una manera, otras están respondiendo de otra? Porque algunas se cuidan, algunas otras no se cuidan. Y la respuesta a muchas de esas preguntas es como todas las otras cuestionamientos, es porque somos los seres humanos tan diferentes, porque tenemos constituciones organísmicas diferentes. Esas son las caracterologías. Así como, por ejemplo, en los sistemas de clasificación de personalidad ubicamos distintas respuestas según sea la personalidad del ser humano, así también cada tipo, cada carácter
que se diagnostica a través de la de la psicoterapia corporal, nos da una forma de estar en el mundo. Entonces, Y ahí podemos hablar un poquito que hay caracteres que son más rígidos, hay caracteres que son más orales, o sea, que tienen una necesidad que está más en la parte superior del cuerpo. Hay otras personas que tienen más bloqueos en las regiones torácicas, en la región pélvica. Entonces, según sea la, la forma en que está contenido, está rigidizado el cuerpo, así también vamos a responder. Y eso nos da respuesta de muchas de las cosas que nosotros nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida y que a veces decimos, bueno, pero yo no sé por qué no puedo establecer tal hábito, por qué no me puedo liberar, por ejemplo, del hábito de fumar, por ejemplo. Eso muchas veces está enraizado en la forma en que nuestro carácter corporal está operando sobre nuestro organismo. Entonces, por más que nosotros queramos liberarnos de un conflicto, si ese conflicto está como ensamblado, solidificado en nuestro sistema neuromuscular, no lo vamos a poder hacer. Pero si lo logramos desbloquear, si lo logramos flexibilidad, esa historia que queda marcada en nuestra vida a través del cuerpo, entonces podemos hacer unos cambios muy profundos. Y en eso es que yo me he dedicado la mayor parte de estos últimos años, en donde he visto unos avances tremendos. Como dije antes yo quería ayudar a la gente a través de las conversaciones, a través de la palabra, pero una vez que incorporamos los métodos de toque, los métodos de respiración, el método de diagnosticar a través del cuerpo, eso cambió absolutamente y eso es lo que yo veo en mis pacientes de tantos años, cómo realmente pueden asumir los cambios, pueden emprender una nueva vida y cómo pueden crear un nuevo bienestar a través de la liberación de todo lo que es la coraza neuromuscular. ok, Julio, muchísimas gracias. Esa información es súper útil, de verdad, para todos. Pues siento que muchas personas se van a sentir identificadas con lo que dices. Y justo eso que estás explicando, sería también la explicación, por ejemplo, de las personas que pudieran tener alguna aversión o miedo a dejarse tocar en el masaje. ¿O qué Sí, piensas tú de eso? sí, fíjate que cuando observamos los niños, tú pones en una guardería a dos niñitos de meses juntos y los niñitos se empiezan a acercar, se empiezan a tocar los piecitos, se empiezan a dar con la cabeza, porque lo natural del ser humano es hacer contacto. Luego tenemos las estructuras culturales, las estructuras sociales montadas encima de esa cuestión natural de tocarse. Ahorita, por supuesto, está más mm, cuestionado por la cuestión de la pandemia. Pero lo natural, lo natural en el ser humano es comunicarse a través de las líneas del contacto y la proximidad física. O sea, yo puedo decir, y pienso que es así, que las personas que tienen resistencia al contacto físico, tienen más que resistencia, adversión al contacto físico, tienen un asunto psicológico importante que resolver. Porque el tacto en particular es el único sentido que es insustituible. O sea, fíjense que tú puedes ser un ciego y adaptarte a vivir en el mundo. Tú puedes ser sordo, puedes adaptarte a vivir en el mundo. Pero sin tacto es imposible la vida. O sea, el toque está en la base de nuestra vitalidad. Entonces, no podemos resistirnos al contacto en absoluto. Entonces, sí se ve, esto que tú dices, se ve todos los días, gente que no recibe el tacto de ninguna forma y entonces eso desvitaliza el organismo. Más en esta época se nos ha aislado, todavía estamos pidiendo que la gente se quede en su casa y todo eso. Entonces, sumado a las resistencias emocionales que tenemos al contacto, a las resistencias afectivas, está toda esta cosa. Entonces,
es importante establecer de que estamos hablando de un contacto de salud, de un toque de salud, que no es un toque con otras pretensiones de ningún tipo, sino el bienestar de la persona. Y que a través de esos métodos podemos hacer muchas cosas para potenciar el bienestar y la salud del ser humano y que son naturales. También los animales lo vemos, todos los animales, no hay animal, si usted tiene una mascota, es muy raro que tiene que estar muy malo el perrito o el gato para resistirse al contacto o tiene que haber sido producto de un maltrato que se ha dado. Entonces, la sanación, la sanación de cualquier conflicto pasa o se apoya muchísimo en el restablecimiento del contacto sano, del contacto amoroso en el sentido del contacto Sí, compasivo, y ¿no? Porque consensuar. no estamos hablando, porque uno de los problemas y hay que hablarlo, uno de los problemas es la sexualización del contacto. Por supuesto, hay una parte de nuestra vida que tiene que ver, pero el contacto que estamos hablando, el trabajo que se hace es un trabajo para la salud y pasa por el uso de las manos. También, bueno, también inclusive de la energía. A veces no es necesario el toque físico, pero el toque se hace energético y allí también hay una conexión de otros niveles más sutiles. Entonces, hay desde el toque que puede ser profundo hasta tocar los huesos, hasta tocar el periósteo, hasta el toque más sutil que pasa, por ejemplo, por las técnicas de craneosacral o las técnicas osteopáticas que mueven las fascias, que son tejidos conectivos muy sutiles del cuerpo, hasta todo lo que es el trabajo con los campos energéticos, que también está presente. Yo en mis terapias incluyo los toques también de Reiki y todo esto que tiene que ver con el manejo de la energía, porque forma parte de todo nuestro sistema. Entonces, lo que hacemos es integrar todas estas técnicas de aplicación del cuerpo a un objetivo que generalmente tiene la persona, restablecer el contacto con el mundo de una manera más plena. Pues sí, sí considero que es muy importante esto. Aparte, los beneficios que eso te va a dar es para ti, ¿no? Tal cual como lo dices, es un contacto por salud, ¿m? Que debemos de hacerlo. De hecho, algo que a mí siempre me llama mucho la atención es que sobre todo en los países de Asia, ¿no? Por ejemplo, en la India, eh, dicen que al menos es necesario una vez al mes hacer algún tipo de terapia corporal. Al menos Así una vez al mes, porque si no puede tener repercusiones, lo usan también mucho como preventivo para cualquier otra enfermedad más grave. O sea, es como si tú ya viene la temporada de gripe y empiezas a tomar medicinas para elevar el sistema inmune, lo mismo. O sea, también es algo que puedes usar, ¿no? Para prevenir muchísimas cosas en tu vida. Vemos por así aquí, es. Rocío nos dice, excelente conferencia, muchísimas gracias, Rocío. Carolina nos dice, excelente, muchísimas gracias, Carolina. Jesús Flores nos saluda, hola Jesús. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y me imagino que concuerdan conmigo que toda la información que nos está dando Julio es súper útil y les recuerdo que Julio estará dando consultas acá en Ciudad de México el 11 y el 12 de diciembre. Pueden agendar su cita en el número de WhatsApp que han dejado en los comentarios. Lo ha dejado Paver, lo ha dejado la doctora María Acosta. ¿Cómo pueden solicitar su cita para Sí. atenderse con Julio el 11 y el 12 de diciembre? Y pues aprovechar toda esta información que ustedes están leyendo, aplicarlas en su día a día y aprovechar de verse con él para tener todos estos beneficios maravillosos de esta información súper Sí. enriquecedora. Julio, algo que también Quisiera, te quisiera preguntar es ajá. si hay alguna contraindicación en la psicoterapia corporal. Sí, hay algunas contraindicaciones de algunos de los métodos que se utilizan. Por ejemplo, cuando las personas a veces tienen eczemas o alergia, todas las contraindicaciones en general que se da, o inflamaciones.
Pero la psicoterapia corporal, como acabo de decir, tiene tantos recursos distintos, siempre se puede adecuar un recurso al paciente más vulnerable. Las contraindicaciones son puntuales y el ejercicio del psicoterapeuta corporal es distinguir cuál método tiene que utilizar en cada paso. Yo he trabajado con las personas más increíblemente vulnerables. Inclusive trabajé una época en cuidados paliativos, que es el trabajo que se hace con las personas que están al final de la vida. Entonces, nada más frágil que un ser humano que va a partir, pero inclusive un día antes de partir, de desencarnar o de que la persona se encuentre en el final de la vida, también ese ser humano se puede ayudar. Y todas estas técnicas permiten, porque hay veces que solamente la intervención, eso que decía, la intervención en los pies o en las manos, o la intervención energética, todos estos recursos nos pueden ayudar en una amplia gama que prácticamente siempre podemos manejar cualquier contraindicación. Entonces, eso es importante. También quería mencionar que mi satisfacción como terapeuta es haber visto a lo largo de muchos años cómo las personas resuelven muchas cosas como la ansiedad, como la depresión, le dan significado y propósito a su vida distinta a cuando pueden trabajar de una manera completa así y le dan muchas respuestas a cosas como por ejemplo la ansiedad difusa. La ansiedad difusa es algo que tú vives con eso, te empiezas a acostumbrar, pero nunca estás pleno, nunca estás satisfecho con tu vida, independientemente de las condiciones externas, si son favorables o no, siempre hay como una insatisfacción interna. Y muchas de esas respuestas se encuentran en la conexión cuerpo-mente. Entonces, he visto cómo las personas pueden emprender nuevos proyectos, cómo pueden emprender nuevas relaciones. He tenido muchas pacientes masculinas, más que todo femeninas, que, por ejemplo, han estado gran parte de su vida sin tener relaciones de pareja. Y después de un tiempo de trabajo, de desbloqueo de la pelvis, desbloqueo del corazón, del tórax, de la expresión también. Bueno, satisfactoriamente he visto muchas de esas personas que luego establecen una relación de pareja, se casan, empiezan a tener una familia, que no es la única forma de vivir, pero son personas que tienen esos anhelos y no saben muchas veces por qué me es tan difícil mantener una pareja, porque hay distintos tipos de restricciones que se reflejan en nuestra unidad cuerpo-mente y que nos impiden relacionarnos plenamente con el mundo y con los demás. Entonces, eso ha sido yo creo que podríamos hablar mucho rato, pero en general lo digo así sin mencionar ningún caso en particular. Pero es una gran satisfacción de ver, sobre todo al final, cómo las personas restablecen ese contacto pleno con ellos mismos, con su familia, con su pareja y con los demás. Entonces, no es solamente quitarte una tensión del cuerpo, y eso es la psicoterapia corporal. No es nada más que tú no te duela el cuello o que tú puedas tener algo en el plano únicamente de las sensaciones corporales. Es hacerte vivir mejor a través de la comprensión de qué es lo que es el lenguaje en la conexión cuerpo-mente. Así es, Julio, y me parece maravilloso, la verdad, que tú hayas decidido este camino. Y pues justo te quería preguntar algo bastante personal, pero que siento que para todos los que nos van a oír aquí les va a aún dar muchísimo más ganas de ir a esa consulta, porque pues todos, cuando tenemos una conexión con el que nos ayuda o, por ejemplo, sabemos la historia de por qué esa persona empezó, nos podemos sentir aún más en confianza de por qué esta es la persona indicada para yo iniciar este proceso. Julio, ¿qué fue lo que te impulsó a ti personalmente a ser psicoterapeuta corporal? Bueno, varias cosas fueron surgiendo en mi camino. Yo, como tú mencionaste al principio, tengo una formación científica. Entonces, me formé en la ciencia dura, en la ciencia
esta de que te entrenan para investigar, para estar metido en un laboratorio, para no creer en nada, sino en los resultados de tus experimentos. Pero esa misma formación me llevó a mí a ser curioso de aquellas cosas donde muchas veces la ciencia como las ciencias exactas no tienen respuesta, y irme hacia lo humano. Entonces, como químico empecé a estudiar la historia de la alquimia, cuando no se vea separado justamente el conocimiento científico del conocimiento espiritual, y era todo dirigido a la evolución del hombre. Entonces, por ahí empecé también a trabajarme a mí mismo, trabajar mis propios conflictos, mis propios duelos. Al principio, como dije, con la psicoterapia, digamos que más convencional, y luego me fui aproximando a estos abordajes. Me gradué como psicoterapeuta y empecé a experimentar conmigo mismo y con los pacientes también que querían probar distintas cosas. Entonces ahí fue donde me di cuenta de la potencia de todas estas técnicas, de todos estos desarrollos, y me di cuenta de que se podían abreviar muchísimo cuando el paciente está comprometido, cuando la persona que quiere trabajarse está comprometida, se puede abreviar mucho el tiempo de los tratamientos, y además se pueden tener resultados mucho más plenos. Entonces, aplicando en mi propia persona, primero por muchos años, porque estuve trabajando en eso, en mi plenitud, en mi entenderme a mí mismo, en el autoconocimiento de mí mismo como ser humano, y luego todo lo que he podido aprender también de los pacientes que he visto en Venezuela, en Europa, porque he estado en Europa, he estado en Perú, he estado en Ecuador, y entonces todo recogiendo todas esas experiencias me ha permitido tener hoy en día unas cuantas certidumbres en cuanto a lo que podemos aspirar como seres humanos. Una de las cosas que yo pienso es que no nos tenemos que conformar a vivir con dolor, con sufrimiento, en una existencia gris y sin servir a la vida y sin servir. Nosotros tenemos una posibilidad de servir a la vida y ser servidos por la vida. Y esa es la plenitud. Entonces, todas estas técnicas que también se aplican de diferentes perspectivas en el Instituto NIDOC son tan importantes para esta nueva época, porque estamos viviendo, sabemos, Sacha, tú sabes, la doctora Costa también sabe, y todos los que hemos estado allí trabajando en equipo, sabemos la importancia de esta plenitud, de este bienestar que buscamos todos en este cambio de era, porque estamos cambiando la historia. Afortunadamente, buenas noticias, eh, ya hay cosas muy positivas con respecto a la vacuna del COVID, pero la pandemia va a seguir mientras se controla a nivel planetario. Entonces tenemos que también apoyarnos en muchas otras cosas, Así como es, esta que una de estamos estas hablando. cosas puede ser la terapia, la psicoterapia corporal. Y pues tenemos la dicha, todos los que están viendo acá, es una oportunidad maravillosa que espero no se pierdan y espero escriban a el número del WhatsApp del Instituto Nido. En Instagram estamos como Instituto Nido. Acá en Facebook también nos pueden dejar mensaje por cualquiera de nuestras redes sociales para agendar esa cita y nosotros les estaremos dando información. Julio va a dar la jornada el 11 y el 12 de diciembre. Son cupos limitados precisamente por la pandemia. No podemos estar llenando, ¿no?, el espacio ni salas de espera, entonces es por cita. Y no pierdan su cupo ni su lugar. Toda la información que necesiten se las podemos dar por ahí. Y pues antes que Julio se vaya hoy, quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta de su caso personal que le quieran dejar a Julio en los comentarios, algo que les gustaría que Julio con su conocimiento les pudiera apoyar, aprovechando que estamos acá en vivo y que pudieron ver en las cosas que él trabaja. Sí.
Sí, hay muchas de las preguntas que pueden surgir, pueden también ser específicas en cuanto a condiciones de salud. Por ejemplo, una de las cosas donde más podemos ayudar es por ejemplo, en las asuntos que tienen que ver con la postura. La postura muchas veces, la postura corporal tiene que ver mucho con nuestros estados de ánimo. Entonces, muchas veces corregir la postura no se puede desde el punto de vista físico, sino que tiene que haber una exploración de cómo estamos viviendo y un trabajo que tiene que ver con nuestras actitudes ante la vida y no solamente corregir una postura por cambiar la posición del hombro o por cambiar la posición de la cadera, porque eso entonces es insuficiente. Entonces, entre otras de las cosas que trabajamos es esto, lo que se llama la alineación postural. No es una corrección postural, sino una alineación que entonces armoniza nuestro pensamiento, nuestra cabeza, con nuestros sentimientos, que tienen que ver mucho con el tórax, con nuestra parte de arraigo y nuestra sexualidad que tiene que ver con la pelvis. Entonces, trabajando esos tres planos y manejándolos de manera que se armonicen, son muchas de las cosas que se pueden ayudar y entonces, obviamente, el resultado es una postura más armónica, una conservación de nuestro organismo, porque las estructuras cuando tienen rigideces y tienen desbalances se envejecen más rápido. Entonces tiene que ver un poco también, un poco no, tiene que ver mucho con la conservación, con el proceso de envejecimiento. Entonces, eso también es importante. Las personas que quieren tener una vida más plena, una vitalidad más larga, enlentecer el proceso inevitable del envejecimiento. También todas estas técnicas son importantes. Así es, Julio. Julio, ¿nos puedes compartir tus redes sociales donde la gente también puede ir a seguirte? Claro, claro que sí. Yo tengo una página en Facebook que es Doctor Julio Pérez Infante. Tengo también en Twitter, @Julio Terapeuta, en Instagram, Julio Pérez Infante. Allí me pueden. Y además tengo un canal de YouTube con que me pueden buscar Julio Vicente Pérez en YouTube. Allí tengo bastantes videos sobre muchas cosas que se trabajan con la psicoterapia corporal, como por ejemplo los problemas de sueño, los problemas de estrés, todo eso van a conseguir allí, inclusive el trabajo con los sueños, que es, de los sueños de la ensoñación, también son importantes dentro de la psicoterapia corporal, porque nosotros a través de nuestra relación cuerpo-mente producimos también los sueños de cada noche. Entonces allí está. Ah, Dice dice un Gerardo. Gerardo, ajá, que Gerardo fue a una consulta reciente y dice que se sintió ayudado en su respiración. Bueno, ¿qué rutina de mantenimiento? Bueno, el mantenimiento es, porque si me permite Gerardo comentar, tuvimos una sesión y justamente estuvimos trabajando la liberación de la respiración, que es nuestra energía. Mientras respiramos mejor, más energía tenemos para las células, las mitocondrias, etcétera, etcétera. Entonces, esa pregunta es muy importante. ¿Y cuál es el mantenimiento? Bueno, el mantenimiento es permitir que las rigideces no vuelvan, la rigidez respiratoria no vuelva al organismo. Y eso se consigue a través de una cierta regularidad en volver a estar chequeando. Eso viene siendo, Gerardo, como cepillarse los dientes. O sea, uno se cepilla los dientes, deja su boca limpia, evita las caries, pero si después pasas muchos días sin cepillarte los dientes, esa limpieza que tuviste no es suficiente. Entonces, lo que yo recomiendo es cierta regularidad en las sesiones, tú lo dijiste, por lo menos una vez al mes, una vez cada 3 semanas, checar cómo está el organismo para ver cómo progresa. Además, siempre se puede avanzar, siempre se puede tener una mejoría y sobre todo, esto lo entienden muy bien los atletas.
las personas que trabajan con su desempeño físico, que también es un desempeño mental. Entonces, yo he trabajado en este sentido con bailarines, con músicos, con actores, con deportistas también, por supuesto, y cómo el cuerpo puede ser con un desempeño muchísimo mejor, pero al mismo tiempo cuidarse. Tuve un caso de un paciente que tenía mucha actividad física, pero sin cuido. Eso tampoco es bueno. Y esa persona llegó con muchas lesiones porque estaba trabajando, su cuerpo podía responder a muchas cosas, pero estaba trabajando siempre forzado. Entonces, por eso también el mantenimiento, mientras nosotros estamos, es como un vehículo, ¿no? Uno no puede decir que le echa una vez aceite al motor y ya eso por 20 años le va a servir el mismo aceite. Lo llevamos, ¿verdad? Lo llevamos Sí, al mecánico para hacerle la revisión y el mantenimiento. Entonces, así es. es Por ejemplo, importante yo la regularidad. regresar a a la jornada que vas a tener el 11 y el 12. Exacto, sí, 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 es la invitación a los que estuvieron en la jornada anterior y también la invitación es a seguir fortaleciendo y flexibilizando y mejorando la calidad de bienestar a través de la relación cuerpo-mente en el continuo del tiempo. Bueno, yo tengo 20 años dando y recibiendo terapia psicocorporal. Y lo que yo he sentido a través de mi proceso de envejecimiento, porque yo tengo 57 años, y todo el mundo me dice, bueno, pero ¿dónde tienes tú los 57 años? ¿Dónde? O sea, hay mucha gente porque es aquella cosa de mantenerse con cierta regularidad, que la alimentación es una parte importante, el ejercicio es una parte importante, la paz mental es una parte importante, pero la armonía de nuestro vínculo entre el cuerpo y la mente es una parte también sumamente importante para mantener la salud y para que tengamos una vida más plena y más larga, más longeva. Pues excelente, Julio. Pues yo creo que a todos nos gustaría tener la vitalidad, la fuerza que tú tienes a tu edad, ¿no? Que pues no es que es gran edad, pero conozco muchísimas personas que a esa edad están ya que no caminan bien, que no pueden moverse, les cuesta recoger algo en el suelo, ¿no? De repente. Y tú pues trabajas como psicoterapeuta, que es un trabajo que utilizas todo tu cuerpo para hacerlo y pues tienes muchísima energía y lo haces excelentemente. Claro, y bailo, bueno, por hablar de algo personal, Claro. bailo, canto, monto bicicleta, corro, hago montones de cosas y también de trabajo creativo, y yo pienso que eso es posible mantenerlo por mucho tiempo, independientemente de que también estamos estresados y estamos sometidos a un montón de desafíos. Pero entonces, la nutrición de nuestro sistema cuerpo-mente tiene que venir por todos lados. Y eso es en lo que trabaja la doctora Costa, en lo que trabajas tú a través de la medicina cuántica, a través de todas estas cosas que el Instituto NIDOC ofrece. Entonces, ojalá que esto que se está dando en el centro allá de la Roma, el Instituto NIDOC, se multiplique y siga creciendo, siga floreciendo en México y en Latinoamérica, porque ya en otras partes del mundo es un movimiento muy fuerte. Hacia eso vamos, hacia quizás invertir menos en cosas materiales, pero invertir más tiempo y recursos en nuestra vitalidad, en tener una vida más plena, más próspera desde el punto de vista de la salud integral. Así es, Julio, tienes muchísima razón y pues podemos tener a lo mejor muchos recursos, pero no los podemos disfrutar porque ya nuestro cuerpo no nos da para disfrutarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, lo ideal es ser abundantes y prósperos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Incluyendo pues nuestro Exactamente. cuerpo físico y nuestra salud. Y pues ya saben todas las maravillas que nos trae la psicoterapia corporal, las cuales pueden ustedes llevar hacia ustedes por nuestro querido Julio Pérez y no se Gracias. pierdan esta jornada del 11-12 de diciembre.
toda la información en @Instituto Nidoc en Instagram, en el WhatsApp que está en los comentarios. Lo han repetido varias veces, el WhatsApp del Instituto Nidoc donde pueden escribir para solicitar información y agendar su cita, que son cupos limitados, y no se pierdan todos los maravillosos beneficios que trae la psicoterapia corporal. Muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo, por estar acá y compartirnos toda esta maravillosa información que estoy seguro que a todos nos sirvió demasiado. Sí. No, me gustó mucho. Solamente acotarte también, los cupos son limitados porque las sesiones duran al menos 60 minutos. Por lo menos son 60 minutos cada sesión, porque todo lo que involucra el diagnóstico, la lectura corporal, la evaluación, las técnicas que se aplican y las sugerencias que damos al final para que la persona también pueda seguir trabajando por sí misma. Entonces, todo eso lleva un tiempo y por eso no, bueno, este es un trabajo muy artesanal, Sasha. Tú sabes, un trabajo de uno a uno, artesanal, de detalle, y cada persona, cada organismo es un mundo. Por eso hay que dedicarle, escucharlo y dedicarle el tiempo suficiente. Y así es como se trabaja en el Instituto Nido. Así es. Así es, muchísimas gracias, Julio. Y pues muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron. Gerardo dice muchísimas gracias, gracias a ti, Gerardo. Y pues Gracias por- cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos, y tengan muy bonita noche todos, muy bonita noche, Julio. Espero hagamos esto en otra oportunidad porque sé que tienes muchísimas cosas de las cuales platicarnos. Y pues Sí, tengan todos con todo una bonita gusto. semana. Con todo gusto, porque además hay muchísima necesidad de esta información y de profundizar en ella. Gracias, Sacha. Mucha feliz noche y que tengan un muy buen descanso hoy. Así es. Chao a todos. Bonita noche. Bye. El próximo.